Buenos días, amigas y amigos de Radio Latina. Muy contento de estar nuevamente con ustedes. Hoy, como todos los miércoles, estamos conversando con la licenciada Alicia García. Ella es especialista en el tema de lo que vamos a conversar hoy día. ¿Cómo podemos reconocer, ¿no? ¿Por qué estamos a veces con tanto desorden, ¿no? Cómo a veces uno quiere ordenarse, pero casi siempre le gana, ¿no? el subconsciente. Uh-huh. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Hola, queridos oyentes. Feliz de estar nuevamente aquí y contar con tu compañía, Miguel. Y sí, es un tema que me gustaría compartir ahora que también estamos a final de año. Se acercan las fiestas y tenemos como muchas ganas de ordenar nuestras casas, nuestras oficinas, ¿no? Y a veces vemos todo este desorden acumulado, o a veces nos damos cuenta que es más de lo mismo, que todo el año, o que llevamos como una condición siempre de estar en desorden. Entonces, el desorden que hoy me gustaría compartir es desde la mirada de la psicogenealogía. Y para aquellos que por primera vez se acercan al tema o por primera vez nos están escuchando, decir que la psicogenealogía es una ciencia que lo que nos ayuda es a encontrar y se vale de ese encontrar en las vivencias de los ancestros de nuestros padres poderosas influencias que pueden dar lugar a síntomas, conflictos, situaciones, y que eso va a partir, digamos, de la premisa de que hay un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo que lleva dentro de nuestra mente subconsciente un mensaje ante un determinado estrés, una alerta que puede ser como un mandato que surge en las generaciones de acuerdo a una situación muy peligrosa o un estrés muy grande vivido, de manera que las generaciones es como si esas memorias quedan impresas en nuestra mente subconsciente, en nuestro cuerpo también, y van a pasar de generación en generación actuando a través de comportamientos, a través de creencias, a través de misiones que creemos que tenemos en la vida. Entonces, con el tema del desorden, ¿qué es lo que ocurre? Estamos planteándolo el desorden en el sentido físico de nuestras casas, de nuestras oficinas, pero de una manera continua, no este desorden puntual que podemos tener en un momento dado de nuestra vida, ¿no? Por estrés o por lo que sea que tenemos desordenado un tema en la casa o la oficina, sino un desorden que va todos los días, continuamente, año tras año, quizás desde niños llevamos este desorden, y cómo también afecta a las personas que nos rodean, ¿no? Si nuestra pareja o las personas, nuestra familia, ¿no? Se queja de que qué desordenado eres, todo el tiempo no encuentro nada, y afecta las relaciones familiares, muchas veces es causa de separaciones, causa de disgustos. Entonces, entender cuál es el sentido oculto del desorden puede también traer paz o puede traer luz a esto que a veces nos quedamos entrampados en el juzgar fácilmente una situación. Entonces, el desorden es una situación y también es una solución. Durante años que he venido trabajando en la consulta, he ido encontrando en el proceso que hacen los consultantes, en su proceso de ocupar su lugar, darse cuenta que pueden hacer una vida propia, porque a veces estaban haciendo como ocupando lugares del padre, ocupando lugares de la madre, ocupando a veces la memoria de un fallecido, entonces no podían ocupar su propio lugar. En este proceso es donde, en este momento que se van ordenando, van encontrando ellos también que hay desorden en sus vidas, desorden físico en la casa, pues desde papeles, cosas que están ahí amontonadas, como un por si acaso, ¿no? Que si faltara, pues tengo ahí un montón de cosas, y a veces cosas que ya no sirven o que ya están obsoletas, ¿no? Entonces, en este proceso es como a veces surge esta situación. Y en mi experiencia de haber encontrado en consultas de revisar árboles genealógicos, curiosamente nos vamos encontrando con determinadas situaciones de estrés en estas generaciones. Por ejemplo, el robo.
el robo en las generaciones puede marcar un programa subconsciente de alto estrés, de miedo a ser descubierto. Entonces voy a contar el ejemplo de un consultante que de niño, sus papás estaban en una relación y un día él llega a la casa con su mamá y resulta que este padre no está, ¿no? Entonces, hasta ahí, estaban preocupados, pero ¿qué ocurre? Que la madre encuentra, cuando va a su habitación a buscar el dinero que tienen que usar para comer y la sobrevivencia, se da cuenta que no está. Entonces, claro, la madre entra en shock porque ella había guardado de manera oculta todo este dinero que es la sobrevivencia de la familia. Y a la vez se encuentra que también han desaparecido también lo que ella más quería, que era una herencia, una máquina de escribir. Entonces se da cuenta que la persona que se ha llevado es su pareja, que en este caso es el padre del consultante. Y este alto estrés, ¿qué ocurre? Que el niño observa todo esto y ve toda esta cólera, este enfado, y además toda la sobrevivencia que significa esto, que no perdona a su padre, ¿no? El padre no volvió y él ya es, por supuesto, es una persona mayor y él decía, ¿no? Es que yo no puedo perdonar a mi padre porque se ha llevado y se ha robado esto. Y curiosamente en su vida, como contaba, en este proceso de ocupar su lugar y de sanar historias familiares, pues se da cuenta que él tiene un gran desorden en casa. Entonces, ¿cuál es la emoción oculta que a veces estamos haciendo como comportamientos? Es decir, ¿para qué nos sirve el desorden? En el caso del robo nos sirve para no ser descubierto. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasa si todo está ordenado? Entonces el ladrón va a encontrar fácilmente aquello que está en su lugar, ¿no? El dinero, las cosas preciadas. Entonces el desorden cumple una función de sobrevivencia donde todo está desordenado, entonces no voy a encontrar aquello que quiero buscar. Entonces aquí, claro, lo que aprendió este hijo y luego más adelante adulto es que la persona más querida puede robar. Y esto que le hizo tener una tendencia a tener también una creencia de que me pueden robar fácilmente, y entonces no salía de su casa porque pensaba que le iban a robar. ¿Sí? Así hubiera guachimanes en la urbanización, él como que inmediatamente volvía a casa porque tenía la sensación de que alguien iba a entrar en casa. Y toda su casa era un desorden. Entonces esto nos habla también, como otras historias, de que cuando hay un robo, se instala como un programa de advertencia en las generaciones: no vaya a ser que te roben, es mejor que no lo encuentren, y entonces todo está también así desordenado. Algo similar también ocurre en nuestro inconsciente colectivo peruano, donde hemos vivido, ¿no? En los años 30, hemos vivido muchos años de desaparecidos, ¿sí? Y que nunca más los vuelven a ver, o de detenidos y que luego más adelante fallecen porque son golpeados o torturados. Entonces estas memorias quedan de manera que me hago como un desorden físico. ¿Para qué? Para que sea más difícil encontrar este contenido que en su momento fue grabado con alto estrés y trauma. Sí, entonces como todo está desparramado, o mis papeles están por todas partes, mis libros, es como que no van a encontrar eso preciado. Entonces, aunque muchos descendientes no saben también la historia, llevan el mensaje guardado de alerta, ¿no? Porque su subconsciente viene a ser como un aliado, ¿no? Como si nos mandara un mensaje, pero a veces no se da cuenta, ¿no? Como en el caso de este señor que está en el 2017, hay un guachimán en la organización, hay serenazgo, pero tiene la sensación como que no puede salir de casa, ¿no? Es porque todavía el subconsciente se ha quedado en esa historia de alerta, ¿no? Y no ha dado ese cambio a nuevas creencias de que puede confiar, ¿no? Que sería el verbo que puede ayudar a que la persona pueda iniciar una propia vida allí, ¿no? Y también en este inconsciente colectivo, a veces inmigración también ocurre cuando han tenido que, digamos, ocultar su identidad
¿sí? O han tenido como que adaptarse al país, ¿no? Entonces, a veces tienen como que esa memoria de no debo ser descubierto como soy. Y entonces también ocurre que hay ese desorden físico, ¿no? Para que no terminen de descubrir quién soy, ¿sí? Entonces, el miedo a ser descubierto, el miedo a ser encontrado de una cosa, como en este caso de esta persona, pues se había llevado el dinero, la máquina de escribir, y en el otro caso es la parte ¿no? de familiares que han desaparecido o que han sido tratados con torturas para poder decir la verdad, ¿no? Entonces así es como se instala estos tipos de programas. También hay otra codificación que hay en el desorden cuando se es gemelo sobreviviente. ¿Esto qué es? En el vientre materno están instalados dos bebés, ¿sí? Gemelos, pero ocurre que uno de los gemelos muere o se desvanece, que también se llama el gemelo evanescente, que es como que es absorbido y desaparece. Y muchas veces cuando ya la madre va a la ecografía, ya ha sido absorbido, entonces no aparece, ¿sí? Pero la memoria que queda en el bebé es que la primera persona que encuentra es este gemelo, este hermanito, y que de un momento a otro ha desaparecido. Y esta memoria es una relación muy fuerte, inclusive más fuerte que con la madre, porque es un vínculo que está estableciendo allí. Y si desaparece, tiene la sensación de pérdida, de dolor, de tristeza o de estrés, de un alto estrés, porque en el bebé, como hemos hablado en otras ocasiones, todo es percepción, entonces no puede entender y explicarse qué ha sucedido, solo sabe que no está. Y esto puede guardar unas memorias importantes porque el vientre, también lo hemos comentado, representa la primera casa que conocemos. Es el primer lugar que conocemos, es el primer punto de referencia. Entonces aquello que ocurre en el vientre durante el embarazo puede quedar como memorias subconscientes de estrés y de alerta, y que cuando vamos a un lugar lo vamos a reproducir. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos gemelos sobrevivientes, porque es el que vive, el que se queda, y el que ha fallecido es el gemelo evanescente, pues resulta que tienen la sensación de que les falta algo. Entonces tienen la tendencia a completar. De por sí, como seres humanos, tenemos una tendencia a completar. Por eso también hablábamos la vez pasada de que tenemos la tendencia a mirar lo que falta. Pero como tendencia de querer completar, el gemelo sobreviviente lo tiene muy acentuado. Entonces, como va a reproducir esta pérdida, lo va a reproducir entre uno de los síntomas, porque hay varios síntomas, es llenar los espacios. Entonces es posible que en casa llene un espacio, puede ser una habitación donde puede alojar trastos, puede alojar todo lo que no le sirve, todo lo que quiere guardar, y resulta que llega a un acumulamiento o a un gran desorden, porque el gemelo sobreviviente es como si estuviera unido con la vida y con la muerte, porque conoce de cerca la muerte de su hermanito y también está y tiene la condición de vivir. Entonces está como con un pie en la muerte y con un pie en la vida. Entonces es como si se siente atraído por la muerte, y no es que coleccione cosas muertas, pero es como que las cosas se empiezan a morir. Entonces tiene objetos que están mal logrados, de repente hay una zona de plantas muertas, o tú abres el refrigerador y encuentras cosas que ya se pasaron, o que están podridas, o que la persona no ha sacado, pero no porque sea sucia, sino porque encuentra una razón, es decir, es que no pude, no tuve tiempo, lo postergué, no limpié el refrigerador, se me quedó olvidado. O sea, no es la condición de que sea sucia, sino es una condición psíquica de reproducción. Y entonces aparece desorden, por supuesto, en casa, ¿no? Había un consultante que me decía, es que no sé por qué yo tengo 10 botellas de 5 litros de agua en un armario, ¿no?
y no las puedo tirar, decía, ¿no? Y sí, decía, bueno, por si acaso, sí, venimos también de momentos históricos de carencia, ¿no? Pero como para tener 10 litros de agua tampoco, o sea, 10 botellas de 5 litros de agua tampoco, ¿no? Entonces él entendía que había ahí algo, ¿no? Entonces también cuando trabaja Gemelo Sobreviviente se da cuenta que es como el agua también representa ese líquido amniótico, la representación de que hemos conocido el agua en el vientre materno. Entonces él estaba reproduciendo a su hermano también allí, ¿no? Como una memoria, una necesidad de completar algo. Entonces cuando no lo sabemos, porque hay muchos gemelos sobrevivientes que no saben que lo son, y las madres incluso tampoco lo saben, porque a veces, como decía, pues han ido ya a la ecografía en el momento que ya se desvaneció el bebé o que ya no está. Y a veces tienen una hemorragia y entonces a veces el médico dice, bueno, pues fue un intento de aborto. Y creen que es el bebito el que se estaba yendo, pero en realidad ya se fue el otro, ¿no? Entonces lo que nos podemos dar cuenta es a través de los síntomas. Cuando tengo esa imposibilidad, como este consultante decía, es que no puedo tirar, es como me estás pidiendo demasiado que yo vaya a tirar mis plantas, ¿no? Que todavía pueden vivir, ¿no? Pero estaban muertas, o estas botellas de agua, es decir, como una necesidad de tener cosas muertas, o que las cosas se me mueren, ¿no? En casa, o que tengo cosas como llenar espacios como una habitación, ¿no? Y bueno, la recomendación es que quizás podamos acercar a nuestros queridos oyentes también, es de que a veces juzgamos fácilmente el desorden cuando no entendemos que hay emociones ocultas o programas subconscientes, ¿no? Y a veces nos enfadamos con los hijos porque muchos adolescentes también o tienen esta condición de desorden. ¿Y por qué? Porque es curioso, porque también los adolescentes están en un proceso de cambio, están separándose de los padres, están haciendo su propia identidad, ¿no? Entonces tienen muchos secretos, tienen muchas cosas ocultas, ¿no? Sus compañías, ¿no? Están en ese proceso de estoy separándome de mi papá y de mi mamá para saber quién soy. Y es como que tú abres la habitación de un adolescente y sales corriendo porque claro, se te cae todo encima, ¿no? Y si no entiendes esto, te enfadas con el adolescente y le echas en cara y todo y más, y él, por supuesto que él se va a defender, ¿no? Con eso tampoco no estoy justificando que no se ordene. Sí, esto también dejarlo claro. Es decir, lo que pasa es la manera como vamos a propiciar este orden. Sí, porque no enfadarnos sería una primera condición. Entonces, cuando uno no se enfada o comprende, es mucho más fácil que haya esta comunicación con el otro. Y entonces el adolescente, que es una parte importante y un proceso de guardar sus secretos, entonces es como que no quiere ser descubierto y por eso tiene todo el desorden, porque no voy a encontrar fácilmente sus secretos o sus cosas, ¿sí? Entonces esto, si lo entendemos, entonces podremos dejar que en algún momento, por supuesto, el adolescente no podrá vivir en esa habitación. Entonces habrá que colocar, claro, un orden, unas reglas, unas maneras, pero desde el amor y desde el cariño, que es muy diferente a irnos a atacar a la persona. También es importante como recomendación, muchas personas dicen, soy desordenada, soy desordenado. Están poniendo una creencia muy importante, un verbo soy. El verbo soy, o sea, el verbo ser es muy poderoso, ¿sí? Entonces es como si estás declarando tu identidad, ¿no? Yo soy Alicia, ¿no? Tú eres Miguel, dice yo soy Miguel, o sea, hay una identidad. Y si decimos yo soy desordenado o tú eres desordenado, le estoy dando a la persona una identidad, lo primero. ¿Y qué va a ocurrir? Que la persona, si yo le digo y me enfado por su desorden, por supuesto que la persona va a entrar en una desvalorización, va a sentir que hay algo malo en ella, ¿no? Que hay algo que no está bien, y en realidad todos estamos bien, solamente son condiciones, comportamientos. A veces es algo como que diciendo, ya, ok, pero ¿qué le digo? Entonces, si no eres desordenado, ¿qué le digo, no? Entonces, entender que el desorden es una condición y un comportamiento y una situación. Entonces, si responde a programas subconscientes, entonces es como si la persona está pasando por estados de desorden.
en su vida o en su trabajo, en su pareja, en su casa, ¿no? De cosas físicas, pero son siempre comportamientos. Entonces poder dirigirme al otro desde ahí cambia las cosas, porque le podemos hablar, tu comportamiento me resulta molesto porque me está pasando esto cuando tú desordenas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando le hablamos a la persona desde el comportamiento, entonces, ¿qué quiere decir? Que es como que podemos cambiar nuestro comportamiento, siempre es posible. Muchas veces nuestras partes, digamos, de personalidad, de yo soy, de ser, son más difíciles de poder procesar o de cambiar. Entonces, cuando decimos yo soy desordenado, ya estamos declarando al subconsciente que así somos y de que no hay manera de cambio. Pero cuando hablamos de que tu comportamiento es desordenado, cambia, porque no hay nada malo en ti, es solamente un comportamiento, es solamente una situación, no tiene más poder que un comportamiento. Entonces es como difícil que te puedas sentir mal ante un comentario así, porque no te están atacando. Es la situación la que resulta molesta, o la situación la que resulta que hay que ordenarla, pero no tú como persona, tú estás bien. Y eso es importante que nos aprendamos a dar cuenta. Sí, a veces uno tratando de corregir dice, no seas desordenado, ¿no? No seas malcriado, no seas impuntual, etc. Pero ahí está reforzando entonces. Exactamente, porque el no tiene esa cualidad, ¿no? El subconsciente no lo reconoce. Entonces es como al niño pequeño, ¿no? Tú le dices, no toques, ¿no? Eso que está, ese adorno, no lo toques. Y el niño va y lo toca, ¿no? Es como inmediatamente tenemos la tendencia a hacerlo, ¿no? Le decimos, no pienses, ¿no? Le decimos a los oyentes, no piensen en un elefante blanco, ¿no? No lo piensen, ¿no? Y automáticamente ya lo van a pensar, o sea, se van a imaginar cómo sería un elefante blanco. Es porque la tendencia del no es así. Entonces, cuando queremos dar una corrección como padres, o estamos entre amigos y queremos, ¿no? Estamos viviendo una situación de desorden, el decirle no aumenta el desorden. En cambio, la comunicación de decir, mira, ¿sabes qué, Ve? Tu desorden, este comportamiento, pues nos está trayendo una situación de problema. Entonces, ¿cómo la podemos resolver? ¿No? ¿Qué podemos hacer? ¿No? O sea, te estoy entendiendo, es así como que te estoy dando el lugar que te corresponde, que no hay nada malo en ti, pero que es la situación la que nos está, digamos, obstaculizando. Puede ser un obstáculo para poder trabajar mejor, o puede ser un obstáculo para la convivencia, ¿no? Entonces, es como hay que resolverlo. Ahora, si somos padres, pues quizás tenemos la norma, pero también es bueno observar nuestro propio desorden, porque entonces si no, nuestros hijos nos van a decir, pero es que mira el desorden que tú tienes ahí, mira las plantas muertas que tienes ahí y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces es importante ser implacable con nosotros mismos también y revisar nuestro desorden, y a la hora de poder compartir también entender que de repente en nuestros árboles genealógicos hubo situaciones de robo, situaciones de persecución, situaciones de inmigración, situaciones de alto estrés donde era importante no ser descubierto. Y entonces estamos como enseñando de generación en generación a través de nuestros comportamientos. Entonces es como parar y decir, un momentito, voy a investigar lo que llevo en mis raíces para poder hacer algo. Y el hecho de darse cuenta, el hecho de identificar, ya es parte de la solución. Y eso también hace muchos cambios a la hora que yo quiero ¿no? ordenar una situación. Entonces, ocupar nuestro lugar, cuando ya vamos dándonos cuenta que no somos la madre de nuestra pareja, o no somos la madre de nuestra madre, o no somos el padre de nuestros hermanos. Claro, ¿no? Entonces vamos ocupando nuestros roles de hijos, vamos ocupando nuestros lugares. ¿Qué ocurre? Que la mente subconsciente también se va ordenando. Entonces puedo programar creencias como las cosas pueden estar en su lugar. Y si me resulta difícil, como este consultante decía, es que no puedo, ¿no? Entonces me abro a la posibilidad de que las cosas ocupen su lugar, porque así estoy negociando con el subconsciente. Cuando me abro a la posibilidad, no es que estoy admitiendo que lo voy a hacer, pero mi subconsciente es como diciendo, ok, entonces existe la posibilidad de que haya un cambio.
Y entonces, mientras me siento cómodo, me abro la posibilidad de que las cosas puedan ocupar su sitio, su lugar, de la misma manera como yo estoy ocupando mi lugar. Entonces puede cambiar el sentido de la creencia hasta que llegue el momento en donde puedo decir las cosas ocupan su lugar en esta casa, o merezco que las cosas ocupen su lugar, o quiero que las cosas ocupen su lugar. Especialmente mis cosas, no las cosas de los demás, porque a veces tenemos la tendencia de ordenar las cosas de los demás y no la nuestra. Entonces es muy importante que arreglemos primero nuestras historias, nuestro desorden, y después poder compartir con el otro estas observaciones, ¿no? Sí, y bueno, hay tal vez un poco para entender el otro extremo, ¿no? El maniático del orden. Claro. También habría un problema por ahí. Claro, todo aquel comportamiento, como tú dices, obsesivo, todo ese comportamiento de repetición continua, claro, nos está hablando también de que hay algo sucio grabado como peligroso en el árbol genealógico. Entonces esto tiene que ver con vergüenzas o con situaciones tal vez secretas en la historia familiar de generaciones, en donde se vive con mucha vergüenza, se vive con de repente situaciones sexuales, donde es como que la persona lo ha vivido con un estrés de algo sucio, ¿no? O puede ser también situaciones vividas de manera sucias, tóxicas. Entonces hay un mensaje en las generaciones como debe ser limpiado. A veces hay un ancestro que cometió cosas terribles, hizo mucho daño, ensució, entre comillas, la vida de otras personas. Entonces esto hace que los descendientes, como también como mensaje, lleven como reparación, ya se llama aquí, cuando hago el comportamiento contrario. Entonces tengo que limpiar todo, no vaya a ser que se encuentre esto sucio que hay en mi familia. Y a veces se saltan secretos, saltan historias, a veces pornografía. Bueno, cuando trabajé esto, en el caso de una consultante, había un abuelo, el padre, que tenían como secreto la pornografía infantil. Entonces ella no entendía esto hasta que salió el secreto. Cuando salió el secreto, ella calmó estos deseos obsesivos de limpieza, porque volvía loco a todo el mundo, porque era muy obsesiva la limpieza. Entonces se dio cuenta que en realidad lo que estaba limpiando era como si tratara de limpiar la suciedad del padre y del abuelo. Además estaba en sintonía por fechas, por nombres. Hay maneras de saber si estoy en sintonía con ancestros, pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que limpiar para borrar toda la suciedad del árbol. Sí, como el Buda decía, el camino medio, ¿no? Ni la obsesión por la limpieza y el orden, ni tampoco el desorden que nos impide estar pues bien, ¿no? Porque uno se siente mal, pero sigue con el desorden. Exactamente, así que estas reflexiones pues es la invitación a que podamos revisar nuestras casas, revisar nuestra vida, revisar nuestras oficinas y poder cada vez estar más libres de creencias y poder actuar acerca del desorden desde una conciencia, ¿no? Y poder entender inclusive que como inconsciente colectivo lo llevamos en nuestras células, este desorden. Por eso a veces decimos el peruano es desordenado, ¿no? También se suele decir, ¿no? Pero dentro de esto, entender también que este inconsciente colectivo está para algo, pero que también podemos, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Crear un país, un Perú ordenado, donde vivamos, ¿no? De una manera respetuosa, libres como ciudadanos, y podamos entender que hay programas subconscientes en todos, ¿no? Y que no hay nadie que esté mal o que funcionamos mal, sino es parte así de nuestra vida. Así que, bueno, por cerrar, gracias por la oportunidad y muchos cariños a todos, un gran abrazo y con el deseo de que estas fiestas navideñas pues puedan ser desde este orden consciente de nuestras cosas y de nuestras vidas. Muchísimas gracias, Alicia, siempre un gran gusto conversar temas tan importantes, ¿no? Como la psicogenealogía. Muy agradecido.